Estimada abogada Helen Hernández, mi nombre es Jenny Sotomayor Fernández. Recibo un afectuoso saludo del grupo número 5 en la materia régimen jurídico de los bienes. En esta ocasión, mis compañeros y yo hablaremos sobre el estudio de los modos de adquirir el dominio, las características de ocupación, elementos básicos de la ocupación, sobre accesión, la prescripción y reglas comunes de toda prescripción. Al final, culminaremos con una pequeña conclusión de nuestro tema expuesto. Como introducción tenemos que la forma en que se adquiere el título es el hecho o acto jurídico que constituye su fuente. Son su justificación porque responden a la pregunta de que por qué alguien puede pretender ser dueño de algo. Así, los medios para obtener la propiedad pueden ser conceptualizados como hechos o actos jurídicos que ayudan a conferir la propiedad de las cosas a una persona. Son actos de jurisprudencia, ya que algunos de ellos dan lugar a la adquisición de un dominio sin declaración de voluntad del adquiriente, o en este caso, un hecho jurídico. Mientras que por otra parte, lo hacen por declaración de voluntad del adquiriente, en este caso sería un acto jurídico. La adquisición de derechos de propiedad es un sistema jurídico que ha prevalecido desde la consolidación de las primeras civilizaciones y ha sido reformado a lo largo del tiempo. En el pasado, este sistema se basaba en reglas estrictas, por lo que requería una serie de condiciones necesarias para hacerse con el control de la ley real correspondiente. Sin embargo, estos conceptos se amplían en la medida en que sustentan diversas teorías que buscan respaldar los mecanismos necesarios para vincular los derechos de propiedad al patrimonio de un sujeto en particular, todos ellos diferentes en sustancia y forma. Gracias. Saludos cordiales, estimada abogada. Mi nombre es Brian Flores y les voy a hablar sobre los modos de adquirir el dominio en el Ecuador. La ciudadanía en el Ecuador está regulada por varias leyes y derechos. En este sentido, cabe recalcar que el Código Civil se convierte en la parte principal del derecho objetivo de nuestro país, lo que nos permite ver cómo el ordenamiento jurídico regula las diferentes condiciones de vida en todos los aspectos, y los ciudadanos ejercen ellos mismos la diplomacia o diplomacia hereditaria. Los modos de adquirir el dominio que explicaremos en este video son ocupación, accesión, tradición y prescripción. El derecho civil, por su parte, enfatiza el uso y derechos de propiedad. De acuerdo con nuestras más altas normas, la forma de obtener la propiedad depende de la ocupación, accesión, tradición, sucesión por muerte y prescripción, todo lo cual cumple con el artículo 603 del Código Civil ecuatoriano. Por ocupación, es una forma de adquirir una cosa sin dueño y hacerse propietario, cuyo fin es apoderarse de ella tomando posesión de la cosa u objeto, por lo que la apropiación crea propiedad, que no es transmisible, porque es una forma primitiva de ir adquiriendo cosas. El artículo 622 del Código Civil del Ecuador rige esta forma jurídica de adquisición del título. ¿Qué dice en su texto? Por ocupación, la adquisición del dominio de bienes o cosas que no pertenecen a nadie, cuya adquisición no está prohibida por el derecho ecuatoriano ni por el derecho internacional. La vivienda y la pesca es una profesión de la que deriva el territorio de los animales salvajes y otros, y está regulada en el Código Civil del artículo 622 a 658. Asimismo, puede decirse que la apropiación de la parte del derecho general es primordialmente la forma fundamental de adquirir el título de bienes muebles corporales que no pertenecen a nadie ni corresponden a ningún dueño. Muchas gracias. Saludos cordiales, Magíster. Mi nombre es Luisa Quimis, perteneciente al paralelo C7. A continuación,
voy a exponer sobre acerca de las características y los elementos que en este caso conforman lo que es la ocupación. Sabemos que la ocupación exige que el ocupante tenga una capacidad específica. Esto quiere decir que mientras puede tenerlo, pueden ser ya sea menores de edad o discapacitados. Asimismo, la ocupación está regulada por el Código Civil. En este caso, los bienes muebles no deben tener dueño original. Pueden ser cosas que han sido abandonadas, pero que aún no se han perdido para alguien. En este caso, los objetos perdidos no están sujetos a las normas de ocupación, ya que estas en sí tienen un dueño. Y esto significa que seguirán las reglas de búsqueda. La ocupación puede recaer sobre cosas y derechos de fácil goce o de adjudicación, como en el caso de las servidumbres. Lo que son los bienes de dominio público no pueden ser ocupados. En cuanto a los bienes inmuebles, se pueden poseer, pero la propiedad de estos bienes inmuebles no se puede obtener mediante la posesión, que es todo lo contrario a los bienes, en este caso muebles. También uno de los elementos básicos de la ocupación son, en este caso, las cosas muebles sin dueño o abandonadas, la percepción real o ficticia de la misma. También puede ser la pretensión de señor y dueño del ocupante, y asimismo que la adquisición no esté prohibida por las leyes nacionales o el derecho internacional. Asimismo, la ocupación puede tener objetos animados o inanimados como objetos. En este caso, pues la ocupación de cosas animadas incluyen casas y pesca, mientras que la posesión de cosas inanimadas incluye invenciones o descubrimientos, o si no, descubrimientos de tesoros. A continuación va a exponer lo que es mi compañero Beder Casierra y va a tratar sobre acerca de la acepción. Le agradezco de antemano su atención. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Beder Casierra y les voy a hablar de la accesión. El artículo 659 del Código Civil nos dice que la accesión es un modo de adquirir, por lo cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. El derecho de accesión es un modo de adquirir la propiedad y un derecho real que se atribuye al propietario del suelo. Este derecho permite hacer suyo todo aquello que quede unido y crezca en dicho suelo, ya sea en forma natural o artificial. La accesión es un modo de adquirir la propiedad de las cosas accesorias. Una accesión puede ser natural o artificial. En este caso, la natural es el proceso por el cual una cosa se incorpora o une de manera natural a otra, sin intervención humana. Por lo general, se refiere a la adhesión de bienes inmuebles de la propiedad del dueño de la tierra debido a fenómenos naturales, como la acumulación de sedimentos en un río o la formación de nuevas tierras en el mar. Esta forma de adquisición de propiedad se rige por las leyes de cada país y puede generar derechos legales sobre los bienes accedidos. Es un concepto importante en el derecho de la propiedad y puede tener implicaciones legales y económicas muy significativas. Una accesión artificial se refiere a la adquisición de la propiedad de un bien inmueble por parte de una persona a través de la construcción, plantación o mejora realizada en dicho terreno. Esta adquisición se basa en el principio de que quien realiza inversiones o mejoras en una propiedad ajena tiene derecho a ser compensado. La accesión artificial puede implicar el pago de una indemnización al propietario original o la transferencia de la propiedad al accesante, dependiendo de la legislación vigente. En síntesis, podemos decir que la accesión es un derecho conferido al dueño del terreno y que le permite hacer suyo todo lo que se adhiere y crece en dicho terreno, ya sea natural o artificial, en el tema de los bienes muebles. El principio de accessorium secutur principali permite la indivisibilidad de dos o más bienes para determinar la adquisición del resultado a favor del propietario del bien calificado como fideicomitente. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ramírez y les voy a presentar a continuación las características de accesión. La falta de atención a la voluntad del sujeto de adquisición, que parece ser fundamental en otros medios de adquisición, se ha determinado para indicar que no corresponderá al propio medio de adquisición. Esto quiere decir que si se ignora la voluntad del comprador, lo cual es importante en otros métodos de compra, indica que el método de adquisición no es el adecuado. Como siguiente punto, será el resultado del derecho de disfrute conferido por la propiedad. A continuación, las especies de accesión se dividen en dos: accesión discreta y accesión continua. La accesión discreta, también llamada herencia por producción o herencia de fruto, significa derivación por nacimiento o producción del mismo cuerpo o cosa madre, manifestado en la producción de producto y fruto. Por otro lado, la accesión continua, también conocida como unión o accesión misma, es la agregación de dos o más cosas diferentes que se combinan para formar un todo visible. Puede ser mueble o inmueble, según se realicen en beneficio de bienes muebles o inmuebles. Gracias. Continuando con el tema, la tradición, contrato y perfectibilidad. Es necesario aclarar tres criterios diferentes. En un contrato, dos partes acuerdan que una de ellas proporcionará algo a la otra o prestará un servicio a la otra, ya sea esto de forma gratuita o a cambio de un precio o de alguna remuneración. Cuando un contrato es bilateral, el contrato crea obligaciones y derechos mutuos. Por ejemplo, una persona vende un inmueble a la otra, la obligación del vendedor es entregar el inmueble, incluyendo dos obligaciones a la vez, el cual consistirá en realizar la tradición inscribiendo el título de registro de la propiedad y haciendo una entrega material, como en este caso el inmueble es ocupado por un tercero. Debemos señalar que esta es una de las formas de obtener el control de las cosas y comprende la entrega de los mismos por el propietario a otra persona, teniendo por una parte la potestad e intención de transferir el título y por otro la capacidad e intención de adquirir el título. Cabe señalar que todo esto está regulado en el Código Civil en el artículo 686 al artículo 714. Participantes que intervienen en todo este proceso tenemos el tradente, toda persona que por la tradición traslada el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre. Adquiriente, persona que por tradición adquiere el título de algo recibido por o en su nombre. Estos pueden donar y recibir en nombre de los propietarios o de sus representantes legales. En el caso de remates forzosos por sentencias judiciales a instancias del acreedor, en subastas públicas, la persona que ha de ser enajenada cumple el papel del tradente y el juez su representante legal. Una tradición hecha por o para un representante debidamente autorizado se juzga hecha por o al respectivo mandante. Requisitos para que todo esto se efectúe. Conforme al Código Civil ecuatoriano, en los artículos 688 al artículo 692, debe haber 4 requisitos como mínimos para que esta tradición tenga lugar. Como número 1 tenemos 2 personas representantes que jueguen el papel del tradente y el adquiriente. Como segundo, la aprobación del tradente y del adquiriente. Como tercero, las tradiciones de intervención de los representantes autorizados por representantes legales para que sean efectivas también requieren que actúen dentro de los límites de sus representantes autorizados o legales. Como cuarto, tenemos la entrega de la cosa u objeto o alguna propiedad también. Como quinto, para que la tradición sea válida también requiere que no haya errores en la identidad de la especie entregada, ya sea el objeto entregado y la propiedad. Y como por último tenemos el gran acto solemne, la adjudicación del contrato de compra-venta. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Tatiana Alcibar Falcones, soy estudiante de Derecho del tercer semestre en línea
El tema a tratar el día de hoy es el estudio de modos de adquirir el dominio. Se puede indicar que un modo de adquirir el dominio es una tradición, que en este caso está conformada por diversas causas. En este caso vamos a hablar de las características que es una tradición. Hay varios rasgos que son propios de la imagen tradicional, como una forma de adquirir dominio que permite distinguirla de otros patronos, donde tenemos lo siguiente. Es el modelo derivado de adquisición de derechos de dominio. Los derechos del adquirente provienen de los derechos del tradente. Entonces, por lo que es necesario considerar sus antecedentes, y lo que se considera son los derechos cedidos. Se sabe que nadie, absolutamente nadie, puede transferir más de los derechos que posee. Entonces, mediante este modelo no se crean nuevos derechos, sino que se transfiere a nombre del dominio de otra persona. O sea, se reemplaza al sujeto activo. También se puede indicar que este es un modelo de obtener modelo en el cuerpo. La tradición, al presentarse como una imagen, es la que requiere el consentimiento de las partes para crear, modificar, eliminar obligaciones, como lo que es una convención. La existencia del sujeto para la manifestación de la voluntad o intención. Entonces, puede operar con derechos de propiedad gratuitos o pagados. Entonces, los derechos de propiedad pagado tradicionalmente requieren de recompensas económicas, a diferencia de los derechos de propiedad gratuitos que, como su nombre indica, no requieren tales recompensas. Entonces, los ejemplos más evidentes son las donaciones en el caso de los títulos gratuitos y lo que es en las ventas en el caso de títulos onerosos. Se trata de un modo de adquisición generalmente por dominio singular y excepcionalmente el dominio universal. La ley establece claramente que no se puede enajenar la totalidad del patrimonio, sino solo una parte. Entonces, pero hay unas ciertas excepciones que cuando se transmite el derecho de herencia puede ser como un título común. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es César Vladimir Tapia Herrera. Mi tema a tratar es la prescripción. El artículo 2292 del Código Civil indica: la prenda no pertenece a quien la constituye, sino a un tercero que no ha consentido en el empeño. Subsiste sin embargo el contrato mientras no la reclama su dueño, a menos que el acreedor sepa haber sido hurtada, tomada por fuerza o perdida, en cuyo caso se aplicará la prenda lo prevenido en el artículo 2085. En cierto modo, la protección jurídica abarca ciertos límites en relación con la importancia real del derecho para quien está en calidad de ejercerlo, la forma de adquirir el dominio poseyendo una cosa ajena por un tiempo determinado, o la forma de suprimir la conducta o los derechos ajenos por no ejercerlo por un tiempo determinado. Los artículos deben ser de buena fe y título propio. Deben tener una cierta cantidad de tiempo. Existir pruebas de posesión. Reglas comunes a toda prescripción. El Código Civil determina algunas reglas que deben aplicarse en cuanto a la prescripción, entre las que se encuentra: necesidad de alegarse la prescripción. Una vez cumplida, puede ser renunciable y se aplica a favor y en contra del Estado y otras corporaciones. Buenas tardes, les voy a hablar acerca de los tipos de prescripción que existen. En el artículo 2405 se encuentra estipulado que existen prescripciones que pueden ser adquisitivas o usucapión. Pueden ser ordinarias o extraordinarias. Entre las dos, la diferencia está en cuanto al tipo de posesión que le sirve de fundamento, ya sea regular o irregular. La posesión adquisitiva se utiliza para obtener los derechos de la propiedad y cosas que son tangibles, que son fácil usurpables.
está la extintiva o liberatoria, en la cual la extensión de los derechos de los demás por no haber sido ejercitados dentro del tiempo señalado o en un tiempo estipulado por la ley. Está también la sucesión por causa de muerte. Esta es una forma de adquirir el dominio de las cosas, dado que se heredan del difunto y pueden hacerse a dos títulos: el universal de los herederos y el título singular, la sucesión sujeto a ciertas condiciones que se encuentran prescritas en la ley, las cuales son que deben exigir necesariamente el difunto y debe existir la constancia de actas de defunción. También debe existir una herencia o patrimonio líquido y por último debe haber un heredero legatario. Mi nombre es María Gabriela Campi. Mi tema a hablar es sobre la construcción. Todos estos hechos se pueden entender obteniendo el dominio y el acto de acuerdo a lo legal, lo que significa que una persona adquiere los derechos de propiedad de un bien o algo y se convierte en el dueño del bien o cosa acordado mutuamente con cargos y patrimonio. Nuestro Código Civil ecuatoriano describe las diferentes formas de adquirir el nombre del dominio como la posesión de un acto de poder sobre una cosa o bien para obtenerlo de forma legal y sostenible. La accesión, medio para lograr el aprovechamiento de un bien, que es lo mismo que el derecho de tenedor individual a adquirir la propiedad de una cosa, ya sea adulterada o natural. De la investigación realizada podemos decir que es la forma de obtener el dominio o propiedad de algo a través de la intervención humana o de forma respaldada legalmente. El dominio de la cesión se divide en inicio de cesión de fruta e inicio de cesión de suelo. Y con esto concluimos el tema del grupo número 5. Gracias.